Bien, en esta segunda reunión dedicada a la muerte súbita, vamos a entender los mecanismos por los cuales un paciente puede morir súbitamente, eh, enfocándonos en la fisiopatología y la prevención de esta muerte súbita. Bueno, definitivamente la fibrosis miocárdica, tanto del músculo papilar como ínfero-basal, el aumento del stretch de la tensión de fin de diástole ventricular, la tracción mecánica y la velocidad de contracción miocárdica, la presencia de focos ectópicos como duplas tipetas o arritmia polimórfica, la presencia de prolapso de válvula mitral, la insuficiencia mitral, el sexo femenino, todas estas son cuestiones que llevan a la muerte súbita cuando yo tengo un sustrato que la puede generar, normalmente fibrótico, normalmente cicatrizal, un punto de gatillo de la muerte súbita. Normalmente, como vimos en su momento cuando hablamos de génesis de las arritmias, con un aumento del automatismo en fibras que no deberían tenerlo, ¿sí? Y una modulación que tiene que ver con la acción del sistema nervioso simpático y trastornos hidroelectrolíticos o drogas proarritmogénicas que puedan generar estos problemas. Esto hay que verlo como si fuera una mesa con tres patas, ¿sí? Si yo desactivo una de las tres patas, desactivo la muerte súbita. Es decir, apuntar a desactivar cada uno de estos vértices de este triángulo, o al menos uno de estos vértices de este triángulo, genera o dificulta la aparición de una muerte súbita. Entonces, la inestabilidad eléctrica está dada fundamentalmente por parámetros morfológicos con factores desencadenantes que inducen alteraciones en el potencial de acción de la membrana, dando arritmias ventriculares malignas empujadas por el sistema nervioso central y por el cuadro clínico basal del paciente. Esto genera inestabilidad eléctrica. La isquemia, como segundo elemento central en la generación de inestabilidad eléctrica, ¿sí? Y la disfunción ventricular izquierda, que empujada por los factores normofuncionales, fundamentalmente la activación neurohormonal de estos pacientes, dan lugar a la disfunción y entonces a la generación de la muerte súbita. Entonces, tres patas de esta arritmia y empezamos por la primera, que fundamentalmente es evaluar la isquemia. En las autopsias de muerte de causa cardíaca, solamente hablando de patología estructural, cerca del 55% de los pacientes que mueren súbitamente tienen patología estructural claramente definida. Aproximadamente el 10% tienen hallazgos inespecíficos como fibrosis, y la posible arritmogénica con corazón patológicamente normal puede presentarse en el 40% de los casos. Pero hablemos de lo más común y fundamentalmente hablemos de la isquemia como causal de muerte súbita común. Para lo cual repasemos algunos conceptos que tienen que ver con cómo el miocardio genera energía. El 40% de la energía generada por el miocardio se da gracias a la glucólisis, ¿sí? Esto es probablemente el método más eficiente con menor consumo de oxígeno para generar energía. Un mol de oxígeno es capaz de generar 3 ATP. Pero esto es el 40% de la producción de energía. El 60% de la producción de energía está provista por la beta-oxidación, la oxidación de ácidos grasos, que en realidad es mucho menos eficiente en cuanto al consumo de oxígeno para la generación de energía. Necesito
mucho más oxígeno para generar la misma cantidad de ATP que con la glucólisis aeróbica. De hecho, con un mol de oxígeno, en vez de generar 3 ATP como en la glucólisis anaeróbica, genero 2,6 ATP. Esto es enormemente importante porque el fruto de esta beta oxidación fundamentalmente son especies especies oxidativas, radicales libres, que van a generar inestabilidad de la célula miocárdica con acidosis citoplasmática, y cuando falta oxígeno, fundamentalmente me falta la posibilidad o viene a ser perjudicada fundamentalmente esta fuente de energía que es el 60% de la energía cardíaca. Entonces, el metabolismo cardíaco siempre está al límite y nosotros no podemos de ninguna manera permitirnos que el paciente entre en glucólisis anaeróbica, porque esto fundamentalmente va a producir ácido láctico. En vez de ir al piruvato, vamos a ir al ácido láctico, y esto acidifica las células. No nos podemos permitir la falta de energía, porque la beta oxidación va a tomar mayor protagonismo, y ese mayor protagonismo fundamentalmente va a inducir un aumento de estos radicales libres y disfunción contráctil, ¿sí? Definitivamente, cuando yo tengo un desequilibrio entre oferta de energía y consumo de energía por vía de, por ejemplo, hipertensión arterial, estenosis aórtica, valvulopatías, cardiomiopatías o insultos miocárdicos isquémicos, como en la cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, cardiomiopatías o miocarditis, fundamentalmente lo que ocurre es aumentar la liberación de mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, incrementar el estrés oxidativo en estas células e inducir la activación neurohormonal, incrementando la noradrenalina, la angiotensina 2 y la endotelina. Esto nos lleva, por un lado, a disfunción contráctil del miocardio, con una anomalía en la economía del calcio, y por el otro lado, disfunción endotelial con tendencia a la vasoconstricción, que aumenta las resistencias vasculares periféricas. Entonces, si hablamos fundamentalmente de muerte súbita y de mecanismos, tenemos que tener en cuenta que la tensión parietal es poscarga, que el aumento de la presión en el ventrículo, que el aumento del radio en el ventrículo por el aumento de fin de diástole, va a inducir un aumento de la tensión parietal por ley de Laplace. Si empezamos con hipoxia, a esto le agregamos hipertrofia, porque en la ley de Laplace se intenta reducir la tensión parietal aumentando el espesor de la pared miocárdica. Esto incrementa el consumo de oxígeno, llegando a más hipoxia, y esto cierra un ciclo retroalimentado que nos lleva al músculo cardíaco a inestabilidad metabólica, a alteraciones del potencial de acción y a la muerte súbita. El tejido injuriado, crónicamente injuriado, interpreta que debe repararse. Y cuando un tejido está crónicamente injuriado por esta falta de oxígeno, por la liberación de estos biomarcadores que decíamos recién, el tejido trata de repararse y trata de cicatrizarse. Entonces, todos estos fenómenos de estrés oxidativo, de hipoxia, inducen la activación de un factor subendotelial denominado Transforming Growth Factor beta, el TGF-beta. ¿Y qué hace el TGF-beta? Fundamentalmente transforma los macrófagos en fibroblastos, y transformando los macrófagos en fibroblastos, estos fibroblastos van a depositar colágeno intersticial
y esta acumulación de colágeno intersticial va a inducir la posibilidad de generar circuitos de reentrada, va a inducir la posibilidad de que las fibras miocárdicas comunes se despolaricen espontáneamente y ese tisular growth factor beta va a inducir entonces la proliferación de estos fibroblastos con hiperplasia de los mismos y una transformación proteica que nos va a llevar a la hipertrofia. Pero hipertrofia, sobre todo aumento a expensas del aumento del depósito intersticial celular. Entonces, el estrés parietal va a inducir más isquemia, más resistencia. ¿Sí? Estrés parietal igual isquemia, igual a TGF-beta, igual a fibrosis, igual a la síntesis del sustrato necesario para generar arritmias ventriculares. El TGF-beta fundamentalmente va a transformar los monocitos neutrófilos y otras células blancas que infiltran al miocardio por la inflamación resultante de la isquemia y la injuria en fibroblastos, ¿sí? Y esto fundamentalmente va a llevarnos finalmente a la muerte súbita. La inflamación que genera TGF-beta fundamentalmente nos lleva a un cambio de estructura miocárdica con depósito de fibrosis localizada o difusa que se va a ver evidenciado en la microscopía en una desorganización tisular. Fíjense que el fibroblasto empieza a proliferar gracias al TGF-beta y se deposita en el intersticio, pudiendo ser entonces la fuente de estos circuitos de reentrada que pueden generarnos problemas. Más fibrosis implica más apoptosis, más hipertrofia y más remodelación. Y remodelación implica definitivamente más insuficiencia cardíaca, más activación neurohormonal, ¿sí? Disbalance, mayor desbalance citoquímico y mayor incidencia de muerte súbita. Esta estimulación neurohormonal va a terminar implementando la mayor síntesis de aldosterona y la activación por parte de la angiotensina 2 del sistema nervioso simpático. Como ustedes saben, la aldosterona, inducida por todo este fenómeno que acabamos de decir, es capaz de reabsorber, de ir a comprar agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, y compra agua pagándola fundamentalmente con potasio y magnesio que son perdidos hacia la orina. Es decir, compra agua, compra sodio, al sodio le sigue el agua y esta compra de sodio y agua se paga con pérdida de potasio y pérdida de magnesio. Esta pérdida de potasio y de magnesio va a generar arritmias. La adquisición de sodio y agua aumenta la precarga y genera edemas. Pero la aldosterona tiene también la característica directamente de inducir la transformación de macrófagos en fibroblastos miocárdicos con fibrosis miocárdica y fibrosis vascular. Cualquier condición de hiperaldosteronemia secundaria que cursa normalmente con hipocalemia da por origen entonces la mayor incidencia de muerte arrítmica, ¿sí? Entonces, cuando se activa después de una miocarditis o de un infarto, aumento de la presión de fin de diástole, cuando se activa el paciente neurohormonalmente, aumentan las catecolaminas, aumenta la angiotensina y aumenta la aldosterona, se produce lo que se llama daño secundario por remodelación. Este daño secundario por remodelación es el causal fundamentalmente de esta muerte súbita, porque el exceso de aldosterona nos genera hipocalemia. La hipocalemia nos altera sobre todo la fase 3 del potencial de acción miocárdico con mayor aparición de arritmias, induce fibrosis vascular y cardíaca, hipertrofia, congestión, más insuficiencia cardíaca y más muerte súbita. La angiotensina 2
la aldosterona y el Tisular Growth Factor beta, fundamentalmente van a inducir, van a ser la causal de este depósito fibroso intersticial miocárdico y también de la apoptosis, es decir, de la muerte celular programada, un cuadro en el cual la célula miocárdica aumenta de volumen en forma muy marcada, los núcleos también aumentan de volumen hasta que programadamente esta célula miocárdica muere. Necrosis. Necrosis y fibrosis como eje central de la muerte súbita. Los efectos perjudiciales de la miorona, injuria vascular, pérdida de potasio y magnesio, efectos hipertensores centrales, disfunción endotelial, arritmias ventricular, retención de sodio, potenciales catecolaminas y enfermedad cardiovascular con muerte súbita. No por nada, ya hace muchos, muchos años, fíjense que hablamos de más de 26 años, en el estudio Rales, básicamente en el cual se comparó placebo con espironolactona, la reducción de mortalidad arrítmica fue del 11%, ¿sí? La espironolactona más la terapia estándar redujo un 30% de RR la muerte súbita contra la terapia estándar y ECA, furosemida y digital en esa época. Con lo cual, este es un problema central. Definitivamente esto no se soluciona con antiarrítmicos. Al menos el único antiarrítmico que podría solucionarlo es el antiarrítmico de clase 2 de la clasificación de Vaughan-Williams, es decir, los beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque el primer tratamiento para prevenir la muerte súbita no es un antiarrítmico, no es tratamiento directo de la muerte súbita. La prevención de muerte súbita tiene que ver con el control de la presión arterial, con evitar la taquicardia, con mantener el ritmo sinusal y regresar las alteraciones estructurales y funcionales del miocardio a su condición basal. La sobrecarga crónica de volumen va a inducir distensión mecánica de la fibra miocárdica. Esto, al distenderse esta fibra, sufre cambios estructurales macroscópicos y microscópicos, reduce la posibilidad de conexiones eléctricas de puentes de gap junctions entre células y aumenta la fibrosis. Esto genera heterogeneidad miocárdica. En su momento hablamos de la heterogeneidad miocárdica, sobre todo de los periodos refractarios para la generación de arritmias. Esto propensa la producción de reentradas que junto con el aumento del automatismo de las fibras de Purkinje se transforman en el gatillo ideal para estos cuadros en particular y la presencia de muerte súbita. Tan fibrosante es el TGF-beta que en algunas cremas antiarrugas se lo publicita. Entonces, isquemia, por todos estos mecanismos que acabamos de ver, es igual a muerte súbita. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? Muerte súbita. Para detener la muerte súbita, entonces el primer tratamiento para prevenir esta muerte súbita no es el tratamiento para la muerte súbita, sino que muy probablemente sea la ley de isquemia cero. Ley de isquemia cero que es tanto más importante cuanto mayor sea el deterioro de la estructura ventricular. A peor ventrículo, a mayor fibrosis, a mayor hipertrofia, nuestro objetivo obsesivamente tiene que ser la revascularización completa. En cuanto al estudio Stitch, que ya mencionamos en algún momento, cirugía versus tratamiento médico en disfunción ventricular severa, en los resultados alejados del Stitch, en conclusión, este estudio pone de manifiesto que la cirugía coronaria en pacientes con disfunción ventricular tiene beneficio en la reducción de la mortalidad con un número necesario de 14 pacientes a ser tratados para reducir una muerte de cualquier causa. Pero,
11 pacientes para reducir la muerte súbita. Es decir, la importancia de la revascularización completa directamente vinculada a la reducción de la muerte súbita. Claramente, si nosotros hablamos de un desfibrilador, este desfibrilador no es la solución directa para la muerte súbita. Evidentemente va a alejar la probabilidad de desorganización, o va, mejor dicho, va a combatir la desorganización eléctrica establecida, pero no va a evitar que esta desorganización eléctrica se produzca. En este antiguo trabajo, fundamentalmente se comparó, para poder probar esto, el uso profiláctico de un desfibrilador implantando en pacientes de alto riesgo de arritmia ventricular luego de una cirugía coronaria, para ver qué pasaba. Y fundamentalmente en el CAP-PATCH, ¿sí?, los pacientes candidatos a CRM en posoperatorio se dividieron en dos grupos, CDI versus control. Los pacientes candidatos fundamentalmente tenían casi todos una fracción de eyección menos del 35% y un electrocardiograma con señal promediada normal. La sobrevida no mejoró con el implante profiláctico de CDI en el momento de realizar la CRM, es decir, el implante del CDI fue previo a la CRM. En estos pacientes, y esto se explica porque probablemente la revascularización es la que previene la muerte súbita, previene la desorganización eléctrica. Muerte súbita. Para evitar la muerte súbita, el primer tratamiento para prevenir la muerte súbita no es un antiarrítmico. En cuanto a la estrategia de revascularización en pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes con taquicardia ventricular sostenida, sobrevivientes de un síndrome coronario agudo, tienen que ser evaluados en función de su isquemia residual y deben ser revascularizados apropiadamente. En pacientes con origen anómalo de las arterias coronarias, que también repasamos este año con ustedes, sospechados de isquemia miocárdica, deben recibir reparación de estas anomalías potencialmente isquemiantes. Un reconocimiento a nuestros mayores, René Jerónimo Favaloro, del cual ayer se cumplió aniversario de su muerte, nació en La Plata, Argentina, fue prestigioso educador y médico cirujano argentino, reconocido mundialmente por ser quien realizó el primer bypass cardíaco en el mundo. Definitivamente un orgullo para todos los argentinos y un orgullo haber trabajado muchos años con él. Este es el artículo original de 1967, Myocardial Revascularization by Internal Mammary Artery, por René Favaloro, y este es un artículo del New York Times de hace pocos años, donde dice que el doctor Favaloro es el primero que sistemáticamente generó los métodos de revascularización miocárdica que salvaron tantas vidas. Porque definitivamente la muerte súbita no se combate con antiarrítmicos ni con desfibriladores, se combate básicamente combatiendo la isquemia. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Entonces, ya analizamos la primera pata de esta mesa de tres patas, que es la isquemia, teniendo en claro que el objetivo es isquemia cero, no solo para prevenir las arritmias, sino para prevenir la remodelación ventricular como fuente de arritmia, ¿sí? El segundo punto, fundamentalmente, es la activación adrenérgica. Y esta activación adrenérgica, fundamentalmente, tiene que ver directamente con la muerte súbita. En este estudio japonés, en el cual estudiaron la activación adrenérgica usando yodo 123, fundamentalmente demostraron que los pacientes que tenían un aumento de la actividad simpática, del tono simpático sobre el miocardio, tienen un factor extremadamente peligroso
para la aparición de arritmias ventriculares y taquiarritmias. Digamos, esto puntualmente ha sido documentado anatomofisiopatológicamente mediante este trabajo. ¿Qué pasa con la activación simpática? Definitivamente, lo primero que se produce durante la activación simpática es la inhibición del sistema nervioso parasimpático. Con una injuria miocárdica, el primer evento es la injuria, el segundo evento es la inhibición del sistema nervioso parasimpático. Un insulto cardíaco, miocardítico, fibrótico, isquémico, ¿sí? Reduce fundamentalmente el volumen minuto cardíaco por disfunción miocárdica. El segundo punto es una atenuación de la inhibición simpática, es decir, inhibo la inhibición. ¿Cómo inhibo la inhibición? Obviamente estimulándolo, tras inhibir el contrapeso del sistema simpático, que es inhibir el sistema parasimpático. Hay un aumento de la excitación simpática con un aumento de la descarga simpática sobre el sistema nervioso central. El tercer evento es la facilitación de la descarga simpática refleja por vía neurogénica y el aumento de los mediadores como la angiotensina 2 que se producen al el sistema nervioso simpático inducir la liberación de renina en el aparato juxtaglomerular y al aumentar la concentración de citoquinas con reducción del óxido nítrico. El fenómeno central que se da fundamentalmente en estados crónicos es el aumento crónico de la actividad simpática asociada con la remodelación cardíaca establecida. Esto es muy importante. En múltiples estudios se ha documentado que hoy por hoy la frecuencia cardíaca se la podría interpretar como un factor proarrítmico subrogante. De hecho, en grandes poblaciones, tanto de individuos sanos y mucho más de individuos enfermos, se ha documentado que aquellos pacientes que tienen una frecuencia cardíaca superior a 70 latidos por minuto basal, tienen una mayor incidencia de muerte arrítmica, una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca y una mayor incidencia de necesidad de revascularización. Entonces, fundamentalmente, el problema está en bloquear o limitar los receptores beta 1 y beta 2 cardíacos, estimular los receptores beta 2 vasculares periféricos. Recordemos que hoy por hoy se entiende que la insuficiencia cardíaca y la muerte arrítmica en los síndromes como el Takotsubo depende del hecho de que estos receptores beta 2, que normalmente son inotrópicos positivos, cambien su mediador de GMS GMSS inhibitoria, estimulante para la contracción cardíaca, a GMSI, ¿sí? Inhibitoria de la contracción cardíaca. Esta sería la causa del Takotsubo en esta metamorfosis de los receptores beta 2 cardíacos. Definitivamente, el aumento de la estimulación simpática, ¿sí? Por vía de la epinefrina a nivel miocárdico, va a inducir la apertura de los canales LTCC de calcio con un incremento importante del calcio citoplasmático celular. El calcio es electroquímicamente positivo. Si yo en condiciones de reposo tengo una célula miocárdica que interiormente es electronegativa y exteriormente electropositiva, tengo una diferencia de potencial estable. Pero la estimulación adrenérgica, incrementando el calcio citoplasmático, incrementa la positividad intracelular. Dicho de otra forma,
reduce la electronegatividad intracelular. Al reducirse la diferencia de potencial de acción electronegativa dentro, electropositiva afuera, acerca la fibra miocárdica a el potencial de disparo, teniendo un efecto batmotrópico positivo. La célula es más excitable, la célula es más susceptible a ser despolarizada. Entonces, básicamente, esta actividad simpática se basa fundamentalmente en una distorsión de la economía del calcio intracelular. Con aumento del calcio intracelular aumenta el consumo de oxígeno miocárdico porque más calcio se une a la troponina C y más fuerte es la contracción muscular, generándose por un lado mayor consumo de oxígeno y por el otro lado reducción del potencial de acción de reposo de la fibra miocárdica, induciendo muerte súbita. Estrés parietal igual a isquemia. Entonces, el primer tratamiento para prevenir la muerte súbita no es un antiarrítmico, sino, en este caso, fundamentalmente, desactivar neuroadrenérgicamente a mi paciente. Enlentecer o aumentar este potencial de acción con fundamentalmente beta bloqueantes. Aquí yo no voy a repasar la incidencia de mortalidad en el SAVIS-2, en el US Carvedilol, en el Copernicus, en el BEST, de muerte súbita con beta bloqueantes, que mejoran la fracción de eyección, reducen la tasa de reinternación, reducen la mortalidad con una RR próximo al 17% con carvedilol, con efecto de clase, como por ejemplo con el bisoprolol, metoprolol, atenolol, nebivolol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la digital y el calcio? Fundamentalmente, la digital va a inducir el bloqueo de los canales de agua vaina, con lo cual va a incrementar el sodio intracelular. Ese sodio intracelular no es negociable para la fibra miocárdica y para sacarlo de la célula cardíaca lo intercambia con calcio. El fenómeno de la digital es finalmente el incremento de calcio citoplasmático, el secreto por el cual la digital resulta un inotrópico positivo. Pero esta cuestión, fundamentalmente, que se ve reflejada sobre una mejoría notable de la clase funcional de los pacientes bajo digitales, es decir, una menor progresión de la insuficiencia cardíaca, tiene un efecto neutro sobre la mortalidad. Porque si bien estos pacientes mejoran su clase funcional, mejoran su rendimiento cardíaco, intoxican de calcio el intracelular, reduciendo el potencial, la diferencia de potencial en reposo, acercando la célula miocárdica al umbral de disparo, teniendo un efecto vammotrópico positivo, haciendo que la célula miocárdica sea más susceptible a despolarizarse y por lo tanto mayor incidencia de muerte arrítmica. Esa mayor incidencia de muerte arrítmica equipara el beneficio que se tiene por la mejoría de la función cardíaca. Esto fundamentalmente es por el incremento del calcio citoplasmático que aumenta el consumo de oxígeno, generando una activación fundamentalmente de estos fenómenos que acabamos de nombrar. En cuanto al trigger, ¿sí? La muerte súbita se da en cardiopatía subyacente en el 90% de los casos. A esta cardiopatía subyacente se le suman situaciones de inestabilidad eléctrica que dan por origen el miocardio vulnerable, y esto es gatillado por isquemia, trastornos hidroelectrolíticos, trastornos respiratorios, drogas y fármacos proarrítmicos, el alcohol, las catecolaminas y las disautonomías neurovegetativas. Después de un infarto agudo de miocardio, definitivamente la mayor incidencia de muerte súbita se produce dentro de los 30 días
inmediatos a un infarto agudo de miocardio, siendo la incidencia de muerte súbita muy alta. Pero esto fundamentalmente baja y se estabiliza en el correr del tiempo. Entonces, el periodo de espera luego de un infarto agudo de miocardio o de una revascularización miocárdica con cirugía para el implante de un cardiodesfibrilador es fundamental. Después de un infarto agudo de miocardio, hay necesidad de prevención primaria sin arritmias sostenidas previas si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es inferior al 35%. El CDI debe considerarse recién entre las 6 y 12 semanas después del infarto, cuando el paciente esté con tratamiento médico ya óptimo, que es ese tratamiento médico óptimo el que desactiva la fibrilación ventricular, no el desfibrilador. El motivo por el cual debe esperarse es que en muchos casos la función ventricular puede mejorar con el tiempo y el tratamiento adecuado. Las guías recomiendan reevaluar fracción de eyección al menos 40 días después del infarto y al menos 90 días si hubo revascularización con cirugía antes de implantar un CDI. La prevención secundaria, si hubo arritmias ventriculares sostenidas o paro cardíaco recuperado, en estos casos el CDI puede implantarse tempranamente, incluso dentro de los primeros días posinfarto, si la arritmia no es transitoria o corregible, porque hay isquemia para corregir o hay electrolitos que hayan podido gatillar esa arritmia. Entonces, la prevención de la muerte súbita tiene que ver fundamentalmente con la estabilización miocárdica. Analicemos ahora algunas situaciones especiales. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Algunas situaciones especiales. Fundamentalmente, muerte en deportistas. La muerte en deportistas se da porque existe miocardiopatía. Existe miocardiopatía hipertrófica, que posiblemente sea la primer causa, como vimos en la reunión anterior, de muerte súbita en individuos de menos de 35 años. Es claro que para tener muerte súbita, los factores de riesgo de muerte súbita son antecedentes de parada cardíaca, TB no sostenida en holter o con el ejercicio, no sostenida, respuesta normal de la tensión arterial en el ejercicio, síncope de causa desconocida, historia familiar de muerte súbita prematura, e hipertrofia ventricular izquierda severa con más de 30 milímetros de mercurio, de milímetros de diámetro ventricular y de pared posterior. Pero estas condiciones pueden ser o pueden precipitar o pueden devenir en muerte súbita si el paciente sufre una fibrilación auricular, si tiene TB sostenida monomorfa o ha sido chocado por su desfibrilador, si tiene un bloqueo auriculoventricular, si hay vías accesorias o si hay isquemia miocárdica. En cuanto a estos factores de riesgo de muerte súbita, los evaluamos todos y si el paciente no tiene ninguno de estos factores para muerte súbita, lo tranquilizamos aunque tenga hipertrofia, aunque sea un deportista con corazón de atleta, porque no hay riesgo de muerte súbita. Si tiene uno de estos factores, fundamentalmente iremos a ver de qué factor se trata e iremos a tomar decisiones de manera individual en cada paciente. Si de estos 6 tiene 2 o más factores, a este paciente debemos tratarlo con desfibrilador, debemos tratar su cardiopatía de base para desactivarlo y eventualmente podemos agregar amiodarona como antiarrítmico en la prevención de la desorganización eléctrica. ¿Qué rol tiene hoy por hoy la miodarona en la miocardiopatía hipertrófica para la prevención de muerte súbita? Este es un muy buen artículo que intentó contestar esa pregunta y fundamentalmente nos dice que la administración
a bajas dosis de amiodarona no trajo consecuencias tóxicas y puede resultar en un elemento interesante para contribuir a suprimir la muerte súbita en este tipo de pacientes. En la miocardiopatía hipertrófica, los pacientes con mayor riesgo de muerte súbita son ciertas anormalidades genéticas que involucran la toponina T y la beta-miosina, los síncopes recurrentes, la edad entre 12 y 35 años, la progresión de la enfermedad, la taquicardia ventricular no sostenida en el Holter con 2 o más episodios, el aumento de la masa o espesor de la pared ventricular de más de 15 milímetros de más de 30 milímetros de espesor, la obstrucción dinámica severa del tracto de salida de ventrículo izquierdo, los factores moduladores agregados como isquemia o sobreactividad simpática, la hipotensión arterial o respuesta plana de la tensión arterial durante el esfuerzo y la heterogeneidad, es decir, la dispersión del QRS y el aumento o la prolongación del QT, que son lo que nos están electrocardiográficamente dando la pauta de que ese miocardio es heterogéneo. Por supuesto que hay calculadoras de riesgo para muerte súbita. En esta página, acá les dejo el código QR para que se hagan de ella en el celular, que evalúa edad, evalúa el espesor miocárdico, el tamaño de la aurícula izquierda, el gradiente obstructivo si lo hay, si hay antecedentes familiares de muerte súbita, si hay taquicardia ventricular sostenida, si hay síncope de causa inexplicada y como vimos en la reunión anterior, estos factores son todos ponderados para dar o para tratar de pronosticar qué paciente con hipertrófica va a morir súbitamente. Otro caso especial es la de displasia arritmogénica del ventrículo derecho. La displasia arritmogénica del ventrículo derecho fue descrita por los hermanos Brugada. Aquí les dejo el código QR del artículo original, que dice que la enfermedad del músculo cardíaco en la que el miocardio del ventrículo derecho se atrofia y se fibrosa, este ventrículo se sustituye por tejido adiposo y fibroadiposo. La etiología al día de hoy sigue siendo desconocida, aunque algunos estudios tratan de encontrar mutaciones causantes que aún no se identifican. La displasia arritmogénica del ventrículo izquierdo sí tiene raíces heredables, con hasta un 30% de herencia. Existe una forma llamada displasia arritmogénica familiar aislada del ventrículo derecho, donde la herencia es autosómica dominante. ¿Cuáles son los patrones electrocardiográficos de la displasia arritmogénica del ventrículo derecho? Prolongación de la duración del QRS que se hace mayor a 110 milisegundos en derivaciones precordiales derechas, de B1 a B3, en adultos en ausencia de criterios para el diagnóstico de bloqueo de rama derecha. Es más frecuente y se correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Otro elemento es la prolongación del intervalo QT, que nuevamente nos está hablando de la heterogeneidad de la repolarización miocárdica en estas mismas derivaciones con una rampa ascendente de la onda S en B2, duración del QRS en B1 sumado al de B2, sumado al de B3 y hasta B4, B5 y B6, mayor que 1 o 2. Inversión de la onda T en las derivaciones precordiales derechas en mayores de 14 años de edad, porque hasta los 14 esto puede ser normal, y en ausencia de bloqueo de rama derecha. La onda epsilon, bajo voltaje en las derivaciones de las extremidades con menos de 5 milímetros. Esta es la onda epsilon, ¿sí? Una deflexión negativa post punto J
que es típica de la displasia ritmogénica de ventrículo derecho, sobre todo en precordiales derechas, ¿sí? De B1 a B3 o hasta B4 a lo sumo. La displasia ritmogénica de ventrículo derecho es un retraso en la despolarización de parte del ventrículo derecho. Se despolariza más tarde con potenciales eléctricos de baja amplitud, especialmente las derivaciones de B1 a B3, entre el final del QRS y el comienzo de la onda T. Esta onda epsilon representa áreas de activación tardía, retrasada del BD, como consecuencia de la sustitución fibrosa o fibroadiposa del miocardio. Aproximadamente el 30% de los pacientes con miocardiopatía, con displasia ritmogénica de ventrículo derecho, tienen este tipo de procedimiento. Generalmente puede haber una dilatación del ventrículo derecho con notable infiltración adiposa subendocárdica, ¿sí? En la resonancia, lo que tenemos es sobre la pared del ventrículo derecho, en el realce tardío, el depósito muy marcado de fibrina como manifestación de esta metaplasia tisular miocárdica del ventrículo derecho. Puede haber un incremento de la intensidad de la señal, dilatación del tracto de salida del veré, dilatación ventricular derecha, de la aurícula derecha, disquinesia o comportamiento aneurismático de BD. En cuanto al diagnóstico, altamente probable con 3 o más criterios, probable con 2 criterios o dudoso con un criterio. Ninguno de estos elementos detallados en la resonancia aleja la posibilidad del diagnóstico de displasia ritmogénica de ventrículo derecho por criterios de resonancia. Aquí tenemos la onda epsilon, ¿sí? Bien marcada aquí, bien marcada aquí. Y esto fundamentalmente habla de que las células musculares cardíacas normalmente están unidas entre sí mediante uniones que contienen proteínas deficientes. Estas proteínas deficientes despegan a las células miocárdicas entre sí y entre las células miocárdicas se meten fundamentalmente fibroblastos que depositan fibrosis, adipocitos que crecen entre estas fibras, generando un tejido miocárdico displásico, ¿sí? Aquí tenemos la onda epsilon, ¿sí? Inversión de la onda T de B1 a B3 en mayores de 12 años, ¿sí? Onda epsilon bien marcada de B1 a B3, alteración de la conducción ventricular con ensanchamiento del QRS sin otros criterios de trastorno de conducción de rama derecha y la presencia frecuente de taquicardia ventricular. Recomendaciones para el tratamiento y prevención de la muerte súbita en la displasia ritmogénica de ventrículo derecho. El test genético está hoy por hoy recomendado. La desactivación, la realización de una resonancia magnética nuclear para buscar los criterios que habíamos enumerado aquí, ¿sí? Como indicación 1, y la utilización de de marcadores de muerte súbita como la presencia de arritmias en el Holter, como taquicardia ventricular sostenida, disfunción ventricular derecha o izquierda, y en estos casos, fundamentalmente, la colocación de un desfibrilador está altamente recomendada. En cuanto al tratamiento farmacológico de un paciente con displasia ritmogénica de ventrículo derecho, vamos a usar la mejor droga antiarrítmica que existe en cualquier enfermedad cardíaca, que son los beta bloqueantes, con el criterio de beta bloquear al paciente. Y recordando que beta bloquear es un criterio clínico, no tiene que ver con el número de la dosis del beta bloqueante que le estoy dando, sino que tengo que tener un paciente
con una frecuencia cardíaca basal inferior a 70 y con un no incremento de más del 5% ante estrés físico y estrés psíquico. Cuando llego a la dosis de beta bloqueantes que logra esta condición, el paciente está beta bloqueado. En estos pacientes, fundamentalmente se les pide evitar la realización de ejercicios intensos, extenuantes, en todos los casos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien, otra causa, otra modelo fisiopatológico especial de la muerte súbita es la sarcoidosis, que es una enfermedad infiltrativa granulomatosa con afectación multisistémica pulmonar, retículo endotelial, dermatológica. La sarcoidosis cardíaca es poco frecuente, pero se da en el 5% de los casos con gran incidencia de insuficiencia cardíaca y de muerte súbita. Afecta típicamente a jóvenes o adultos de ambos sexos de mediana edad, ¿sí? El paciente cursa con fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, arritmias ventriculares, síncope, muerte súbita y adenopatías ciliares bilaterales en la placa de tórax y en la tomografía. Ecocardiográficamente tiene hipoquinesia difusa, anomalías segmentarias del movimiento septum basal con apex ventricular indemne. Fundamentalmente, estos pacientes pueden reducir los procesos de remodelación ventricular con corticoides para intentar detener la progresión granulomatosa, porque el proceso tiene que ver fundamentalmente con la migración celular y la inflamación tisular, ¿sí? Estos pacientes frecuentemente requieren marcapasos y CDI y trasplante cardíaco o cardiopulmonar en cuadros avanzados. En cuanto a la clínica, arritmias, trastornos de conducción auriculoventricular por cicatrización granulomasosa del sistema de conducción, fibrosis y por lo tanto taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Algunas de estas arritmias desaparecen al limitar la inflamación, desaparecen con corticoides. La clínica depende de la localización, pero puede ser fundamentalmente de tipo miocárdica, con falla sistodiastólica, con granulomas que infiltran el miocardio y los glucocorticoides las transforman en cicatriz, ¿sí? En cuanto a la afección valvular, sobre todo mitral con prolapso de válvula mitral por infiltración y por insuficiencia mitral secundaria al aumento de los diámetros ventriculares. Los patrones dan patrones de pseudo infarto y estos pacientes con frecuencia cursan vasoespasmo frecuente con hipersensibilidad al frío y a la hiperventilación, con isquemia presentada en los momentos de sueños REM, es decir, Rapid Eye Movement, durante la noche. Pueden también cursar o evolucionar a pericarditis y ataponamiento, pero aunque frecuente, hay un ligero derrame pleural y pueden llevar a la displasia, a la transformación, a la metaplasia del ventrículo derecho con la presencia de un cor pulmonar. El diagnóstico, historia clínica, electrocardiogramas. El 70% de los cambios electrocardiográficos son inespecíficos, Holter de 24 horas para estudiar las arritmias, y en el eco tenemos dilatación de los segmentos medios del ventrículo derecho, alteraciones segmentarias no coronarias, no hay una distribución de la motilidad parietal propia de la distribución coronaria, con segmentos basales fuertemente hiperecogénicos. La realización de una cinecoreografía es necesaria en estos pacientes porque, como decimos, a pesar de tener sarcoidosis, el objetivo siempre es reducir los fenómenos de gatillo, reducir la isquemia si ésta existe. En la resonancia magnética nuclear, básicamente podemos identificar fenómenos de evolución crónica,
puede también utilizar para monitoreo de la respuesta al tratamiento corticoideo, y en el PET, que es de alta sensibilidad para sarcoidosis, fundamentalmente podemos identificar todo el proceso inflamatorio con la inyección de desoxiglucosa, así como en algunos casos hay un aumento de biomarcadores, fundamentalmente de interleuquina 2 e interleuquina 1,6. La biopsia endomiocárdica nos sirve porque la progresión de la enfermedad es fundamentalmente heterogénica y el estudio electrofisiológico solo sirve si es negativo, solo sirve en un estudio electrofisiológico el periodo de, perdón, el valor predictivo negativo del mismo. En cuanto a los criterios que hoy se consideran para el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca, fundamentalmente hay criterios mayores como bloqueo aurículo-ventricular, engrosamiento del septum basal, fracción de eyección normalmente inferior a 50% y realce con gadolinio. Un criterio mayor o tres menores, como anomalía del electrocardiograma, anomalía del estudio electrofisiológico, defectos de perfusión o infiltración monocitaria, ayudan a este score de diagnóstico en sarcoidosis cardíaca. Tratamiento: corticoides, reducen la respuesta inflamatoria y la fibrosis, es de utilidad cuando son de utilidad o de indicación cuando la fracción de eyección está por debajo del 50%. Hay que tener cuidado con la intolerancia a la metilprednisona entre 40 y 60 miligramos cada 24 horas por aproximadamente 2 años de tratamiento. Las arritmias, marcapasos para los trastornos de conducción, desfibrilador implantable con indicaciones en el caso de la prevención primaria o secundaria, y fármacos, fundamentalmente sotalol, beta bloqueantes y amiodarona. ¿Sí? Las recomendaciones para sarcoidosis es el implante de un desfibrilador cuando la fracción de eyección ha caído por debajo del 35%. Bien, otra condición especial vinculada a la muerte súbita es la aparición de amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Fundamentalmente el depósito de basura proteica mal plegada de manera helicoidal, de beta amiloide. Generalmente esto ocurre en la matriz intersticial, ¿sí? El depósito de beta amiloide en el cerebro, como ustedes saben, es uno de los motores diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer. El amiloide puede ser de producción sistémica, amiloidosis primaria con discrasias del inmunocito, amiloidosis secundarias con afecciones inflamatorias crónicas, amiloidosis asociada a hemodiálisis por la inflamación crónica, amiloidosis heredada familiarmente, o puede haber amiloidosis localizada, el amiloide endocrino y el amiloide de la vejez. Hoy por hoy, dado que vivimos cada vez más años, van a notar y van a ver que la presencia de amiloidosis en pacientes ancianos se ha transformado en un cuadro visto cada vez con mayor frecuencia. Si hablamos de producción y cantidades anormales de proteínas, fundamentalmente el estímulo va a generar precursores de estas proteínas y fibrillas insolubles que quedan depositadas en el intersticio. Desconocido, ¿sí? Origen desconocido, proliferación de linfocitos B monoclonales que se transforman en plasmocitos que producen cadenas ligeras de inmunoglobulina y dan origen a la proteólisis limitada con amiloide de tipo AL.
La inflamación crónica, de hecho, por ejemplo, la causa de muerte en la infección por bacilo de Hansen, en lepra, se da por inflamación crónica. Esto induce activación de macrófagos, interleuquina 1 y 6, y hace que las células hepáticas sinteticen amiloide SSA, que por proteólisis se transforma en AA. Finalmente, causas de mutacionales genéticas, ¿sí?, que induce una alteración en una enzima denominada transtiretina, ¿sí?, que agrega amiloide ATTR, posiblemente el que más frecuentemente afecta al corazón. La amiloide es fundamentalmente lisado por una enzima que ustedes bien conocen, que es la neprilicina. De hecho, evita la neprilicina que se deposite la amiloide a nivel cerebral. Años de seguimiento y tratamiento nos dirán qué efecto van a tener los inhibidores de la neprilicina en la generación de amiloidosis y eventualmente Alzheimer, ¿sí? Un paciente con amiloide sistémico tiene amiloidosis de depósito glomerular con insuficiencia cardíaca, engrosamiento de la pared miocárdica a expensas de esta basura proteica, no a expensas de un aumento de la masa cardíaca, con lo cual estos pacientes tienen alteraciones cistodiastólicas frecuentes, y hay frecuentemente también depósitos de amiloide en semimucosas, genitales o orales, así como dermatológicos, ¿sí? Bien, la amiloidosis primaria afecta en un 20% de los casos al corazón. Estos pacientes por insuficiencia sistodiastólica sufren falta de aire, insuficiencia cardíaca y arritmias. El diagnóstico diferencial debe hacerse con isquemia, infarto agudo de miocardio, valvulopatías, hipertensión de larga data, es decir, miocardiopatía hipertensiva y miocardiopatía hipertrófica. En el ecocardiograma por amiloidosis vemos engrosamiento de la pared y de las válvulas, engrosamiento del septum interventricular, birrefringencia característica. Los ecocardiografistas describen esta birrefringencia como una imagen del miocardio parecido al vidrio esmerilado, con textura fundamentalmente granular. En cuanto a su diagnóstico, la amiloidosis cardíaca fundamentalmente se refleja por varios estadios electrocardiográficos que vamos a ver, pero el estadio terminal implica una causal muy frecuente en pacientes ancianos de microvoltaje. Las manifestaciones electrocardiográficas dependen del estadio de la infiltración, siendo el microvoltaje el fenómeno más evidente en los pacientes seniles de larga evolución, pero hay un mosaico importante en la manifestación electrocardiográfica, pudiendo claramente cursar con signos de hipertrofia inicial, con trastornos de conducción intraventricular, con QRS fuertemente aberrantes, y finalmente, como estadio final, puede también haber manifestaciones de ausencia de R, de microvoltaje generalizado. Bien, en cuanto al eco, hay la presencia de un patrón granular, ¿sí? Su utilidad es limitada porque es muy dependiente del observador, aparecen otras causas de hipertrofia y tiene baja sensibilidad. Pero sí, estos pacientes tienen disfunción diastólica como hallazgo ecocardiográfico por antonomasia. El paciente relaja mal. Los depósitos de amiloides afectan a la distensibilidad del ventrículo, lo que se traduce en una disminución de la velocidad del flujo a través de la válvula mitral en la fase inicial de la diástole, disminución de la onda E, y un aumento de la fase tardía, aumento de la onda A, porque al ser rígido el ventrículo, la contracción auricular va a generar una presión aumentada en el ventrículo con un incremento de esta onda en el Doppler. Bien.
Entonces, en la etapa final, lo que yo tengo es un ensanchamiento de la arquitectura ventricular, sobre todo en el eje longitudinal, con falla sistodiastólica muy marcada. Si obviamente tengo eco y electro negativo, es muy difícil que yo tenga una amiloidosis en estos pacientes. La resonancia magnética nuclear es un elemento esencial, sobre todo en el realce tardío, sumado al eco y al electrocardiograma, para llegar al diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Si la resonancia es positiva, con alta sugerencia electrocardiográfica y ecocardiográfica, ¿sí? Podemos identificar el tipo de amiloide que el paciente tiene gracias a un centellograma corporal total con tecnesio 99. Si este centellograma es negativo, no se trata de un tipo TTR, pero si el tecnesio 99 es sistémicamente captado, fundamentalmente es muy probable que se trate de TTR, y para esto es importante la identificación, porque hay tratamientos específicos para detener la producción de amiloide tipo TTR. La gammagrafía con tecnesio difosfato 99 se ha propuesto como una técnica interesante para distinguir entre los depósitos cardíacos de amiloide. Los corazones de los pacientes con amiloidosis TTR, ya sea heredada o senil, ¿sí? Pueden ser identificados discriminándolos de la morfología AL. ¿Para qué sirve todo esto? Para estudiar cuáles son las oportunidades terapéuticas en estos pacientes. ¿Cuándo y dónde se debe biopsiar? Fundamentalmente, si yo tengo manifestaciones clínicas subjetivas o sugestivas, perdón, de amiloidosis, puedo hacer una biopsia de grasa subcutánea con tinción de rojo Congo, que si es positiva, soy reforzada con un proteinograma sérico y urinario, permiten el diagnóstico de amiloidosis de tipo AL. Si la biopsia es negativa, fundamentalmente podemos pensar en biopsia rectal, no solo subcutánea, sino biopsia de órgano afectado. En cuanto a la sospecha clínica, tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica, miocardiopatía restrictiva, hipertrofia ventricular izquierda sin alteraciones valvulares o hipertensión arterial que la genere, sin el patrón distributivo propio de una miocardiopatía hipertrófica, con síntomas extracardíacos y o antecedentes familiares. La evaluación cardíaca, ecocardiograma, electroresonancia y la confirmación de falla de bomba con NT y ProBNP, evaluación extracardíaca con función renal, sedimento y orina, proteína de 24 horas y función hepática. Si la sospecha es persistente, biopsia inicialmente dermatológica y posteriormente de submucosas rectales u orales. Y si la biopsia es positiva, se puede hacer inmunohistoquímica para ver el tipo de amiloidosis o, como dijimos, una cámara gamma. Bien, claramente hay diferentes estados generales que inciden sobre la presencia o la probabilidad de que un paciente tenga muerte súbita cuando tiene cardiopatía estructural. En este sentido, el estado nutricional, las disfunciones endocrinas, especialmente tiroideas, la anemia, así como la depresión, son causas esenciales que, ante la presencia de una cardiopatía estructural, pueden precipitar muerte súbita. Por esto es importante entender que el primer antiarrítmico no es un antiarrítmico, que el primer antiarrítmico es fundamentalmente limitar los fenómenos
miocárdicos que potencialmente pueden precipitar la muerte súbita. En cuanto a las guías para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, el paciente inicialmente tiene que tener una terapia completa para el tratamiento de su insuficiencia cardíaca que incluya inhibidores de la aldosterona y eventualmente ARNI, eventualmente inhibidores de la neprilicina. Pero hay que tener presente que la incidencia de muerte súbita se da en todos los pacientes con menos de 35% de fracción de eyección, y en estos casos siempre tenemos que ponderar la necesidad del implante de un cardiodesfibrilador. Recomendaciones para la prevención de la muerte súbita mediante el implante de un CDI. Obviamente, sobrevivientes de un paro cardíaco, para la prevención secundaria, para la prevención primaria, pacientes con infarto previo de al menos 40 días de evolución, fracción de eyección de 35%, en clase funcional 2-3, bajo tratamiento médico óptimo y con expectativas de vida mayores a un año, así como pacientes con infarto de miocardio previo de al menos 40 días de evolución, fracción de eyección de menos del 30%, asintomáticos en clase funcional 1, bajo tratamiento médicos óptimos y con expectativa de vida mayores de a un año, con aceptable calidad de vida, cuidadosamente seleccionados. Bien, pero ¿qué pasa en los pacientes en los cuales la miocardiopatía no es isquémico-necrótica? Se descarta displasia ritmogénica del ventrículo derecho, se descarta sarcoidosis, se descarta miocardiopatía hipertrófica, se descarta amiloidosis, ¿sí? Y si la miocardiopatía no es isquémica, ¿coloco o no coloco un desfibrilador para prevenir la muerte súbita? Esta pregunta intentó contestarla un estudio dinamarqués denominado el Danish, ¿sí? Que fundamentalmente lo que hizo fue randomizar 556 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, sintomática, en clase 1 o más, y fracción de eyección de ventrículo izquierdo igual o menor a 35%. Dos grupos, repito, no isquémico-necrótica, dos grupos, uno al que se le implantó DAI, algunos pacientes que ya tenían marcapasos, estos fueron reemplazados por un DAI, y un segundo grupo fueron aquellos asignados a recibir su tratamiento clínico convencional sin implante de desfibrilador electrónico. Después de un seguimiento promedio de 67 meses, se observó una mortalidad de 120 pacientes, 21% en grupo con DAI y 23% en grupo control. La diferencia estuvo en el borde de la significación estadística. El implante de un DAI en prevención primaria de muerte súbita en estos pacientes se asoció a una disminución significativa de la muerte súbita, pero no disminuyó la mortalidad global. ¿Qué es lo que pasó? Fundamentalmente vemos que todas las causas de mortalidad fueron discretamente inferiores en el grupo CDI, que la incidencia de muerte súbita fue notablemente menor en los pacientes con CDI, que la presencia de muerte en individuos menores de 68 años fue significativamente menor en pacientes con CDI, pero la sorpresa fue que todas las causas de mortalidad en pacientes con 68 años o más fueron inferiores en el grupo tratamiento médico que en el grupo con CDI. Este tema en particular nos habla y nos dice que fundamentalmente la indicación de un marcapasos desfibrilador debería
en casos de miocardiopatía dilatada no isquémico-necrótica ser indiscutible en pacientes menores de 68 años, pero es discutible con baja impacto sobre la mortalidad de cualquier causa en individuos mayores de 68 años. En cuanto a la miocarditis como causa de muerte súbita, fundamentalmente en todos los pacientes con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular asociada a un cuadro clínico de miocarditis, estos pacientes tienen que ser referidos a un centro de alta complejidad. La indicación primaria en estos pacientes con arritmias ventriculares y disfunción ventricular es el tratamiento médico óptimo antiinflamatorio y de desactivación neurohormonal. El tratamiento médico óptimo es la primera indicación. Y como indicación 2B, si el tratamiento médico óptimo sigue presentando arritmia ventricular no compleja, la colocación de un CDI. Claramente que si el paciente a los 30 días de diagnosticada la miocarditis sigue presentando taquicardia ventricular no sostenida, monomorfa, o presenta cuadros de síncope de etiología no aclarada, la indicación del CDI debe realizarse. ¿Qué pasa con el embarazo? ¿Sí? En las mujeres embarazadas con síndrome de QT largo, el primer tratamiento no es un antiarrítmico ni la colocación de un desfibrilador, sino que es el tratamiento con beta bloqueantes, ¿sí? Indicación 1. En pacientes embarazadas con taquicardia ventricular sostenida y cardioversiones frecuentes, estas cardioversiones pueden ser realizadas sin esto configurar un daño particular para el niño ni para la mujer. En las pacientes en las cuales se tiene que indicar un CDI, debe priorizarse si la ablación ventricular pueda llegar a ser una opción terapéutica. Obviamente en pacientes embarazadas con más de 3 meses de gestación para evitar la alteración del ADN y la generación de alteraciones morfológicas en el feto.